David y Jordi, ¿qué nos presentáis? Y Martín, ¿qué nos presentáis a continuación? Pues sobre todo, mira, lo van a presentar Jordi y Martín, porque se acordarán que hace bien poquito estuvieron en Chile y en Uruguay, pero sobre todo en Chile, haciendo una charla en el Congreso de Religare, se llamó Conectados, y hoy nos la van a traer un poquito. Van a ser cosas que aquí hemos tocado a veces, relacionadas de forma holística, pero va a ser súper interesante pues ver un poquito la presentación, que ya que la hicieron la tenemos y tenemos el placer de tenerlos aquí de compañeros, pues que nos lo hagan un poquito. Sí, no creo que terminemos, Martín, porque siempre ahí es larga, era para 1 hora y media, bien, pero vamos a hacer alguna pincelada y sobre todo traer a los espectadores de Canal 5 también un resumen que hemos venido pues realizando aquí durante todos estos años, de lo que hemos ido comprendiendo y aprendiendo, porque lo hemos incorporado en nuestra vida en mayor o menor medida, de ese conocimiento que uno se va dando cuenta de qué forma parte, de lo que es y la interacción con el propio cosmos, ¿no? En esta nueva visión que de alguna forma todos tenemos que co-crear. Martín, ¿estás preparado entonces? Sí, cómo no, maestro. ¿Estás conectado? Estamos conectados. La sonrisilla tiene. Sí, pues venga, va, chicos. Sí. Arrancamos un poquito y nos vais contando con las láminas. Sí, ¿vale? Yo las voy pasando y vosotros mismos. Adelante. La idea era ver a qué estamos conectados. No solo nosotros dos que dábamos la charla, sino a todos, ¿no? En relacionarnos. Y bueno, era justamente en 3 partes la que quisimos hacer. Entre el agua y el electromagnetismo, la comprensión de la naturaleza y de la vida a través de ese revisionismo holístico. Luego, ¿para qué nos puede servir, ¿no? O hacia dónde nos deberíamos de orientar? Para forjar una ética individual, para co-crear una moral social, comprendiendo justamente estos campos mórficos bidireccionales que están a nuestro alrededor por y para nosotros, y al final haciendo unas conclusiones y reflexión. Que cada uno podrá hacer también las suyas cuando acabe de conocer todo esto. Sí. Y quisimos arrancar la charla justamente con unas palabras de Mai Wang-ho, que es médico genetista, murió hace poco, bioquímica china, que decía la vida y el universo y todo, ¿no? Dice, quiero comenzar con una gran pregunta, decía ella, si el organismo, el nuestro, es eléctrico, que hoy en día ya se sabe, lo iremos viendo todo ese voltaje, si nuestro organismo es eléctrico, e igualmente el universo lo es, decía ella, ¿es el universo un organismo? Es decir, igual que tenemos nosotros piezas más pequeñas que tienen conciencia propia, pueden llamarle célula, proteínas, que saben absolutamente lo que hacer, que son paquetes electromagnéticos, con un propósito concreto, para ayudarnos a lo que es nuestro todo, o nosotros como nuestra conciencia nos podemos referir y observar, nosotros también formamos parte simbióticamente de algo mayor. ¿Podemos ser cada uno de nosotros pequeños universos? Aquí las respuestas no se las va a dar nadie. Simplemente son cuestiones que cada espectador pues se verá ir respondiendo. Hombre, a mí me viene así un poquito a la mente ahora, sobre todo, el universo puede ser un organismo. Yo cuando veo el universo, la naturaleza aquí también, ¿no? Pero si vemos el cosmos, para ir un poquito más a lo que es el universo, vemos que hay patrones, vemos que hay ciclos que se repiten, vemos que al final hay una inteligencia. Entonces, pues claro que puede ser un organismo. A lo mejor no de la manera que nosotros estamos limitados a entenderla, pero si es que vemos todos esos ciclos y patrones que se repiten con un orden y un propósito, ¿cómo no va a ser un organismo? Que eso es un punto, un poco la parte más profunda de la charla, ¿no? Ver realmente que hay una interacción, hay una fractalidad en el funcionamiento de cómo es la naturaleza, el cosmos, todo lo que habitamos, con cómo funcionamos nosotros por dentro, a todo nivel. Entonces hay una repetición. Si estuviéramos hablando de ordenadores, la pregunta que salta a la luz es la compatibilidad que tenemos, ¿no? Porque estructuralmente funcionamos de forma muy similar y de forma perfecta, ¿no? Entonces indagar un poquito en todos estos conceptos que diferentes científicos a lo largo de la historia han estado desarrollando poco a poco y tratar de unificarlos para entender realmente que el mismo funcionamiento del electromagnetismo que afecta el todo de este mundo también sirve de conexión entre nosotros y eso que nos rodea. Y está súper interesante indagar sobre las estructuras del agua, sobre el electromagnetismo y un montón de cosas que entiendo yo deberían ser enseñadas desde la semana siguiente a la que se descubrieron. Sin embargo, vamos a ver que pasa el tiempo y los planes de estudio son cada vez más alejados de la naturaleza. Claro, en este revisionar histórico, pues justamente nos encontramos a autores como Gerard Pollack, aquí lo hemos traído a Canal 5, que nos habla del agua estructurada, ¿no? De ese cuarto estado del agua, ya no solo el sólido, líquido y gaseoso, sino justamente tiene otras propiedades en este otro estado, que sería como un gel, donde
tiene características diferentes, ahora lo iremos viendo, pero entre otras y básica, no es hidrosoluble, sino liposoluble y se genera una separación de cargas. Ahí podemos ver la estructura que básicamente se da, ¿no? El H2O, cuando se genera esta cuarta fase del agua, que es cristalina, su estructura molecular cambia y de alguna forma se acoplan como en pisos, en acordeón, igual que lo hace nuestro ADN. Para que se hagan una idea, en esa imagen que tenemos todo del ADN, pues dejan de estar las partículas así para estar entrelazadas de una manera con pisos un poquito separados. Entonces estamos viendo que es un conocimiento que se debería dar en todas las escuelas, como decía Martín, porque al final ya no hay 3 estados, sino 4, por ejemplo. Sí, para hacer hincapié, para que quede bien claro esa parte, la imagen que se muestra a la derecha, ¿no? De la estructura del agua, es algo súper importante, ¿no? Cuando el agua hace contacto con ese material hidrófilo, automáticamente sucede una separación de cargas, o sea, el cuarto estado del agua presenta una carga eléctrica contraria, por lo tanto ahí genera una energía. Y para colmo es un diseño tan inteligente que lo hace que sea liposoluble, ni si no se mezcla con el resto de agua, tenés una energía potencial ahí todo el tiempo. Por eso, y es importante que entiendan ese concepto del agua, porque ahora cuando hablemos de las moléculas del cuerpo y demás, todas las partes del cuerpo, recuerden que todos tenemos ese líquido por dentro. Claro, y decía Martín que tiene que ser un material hidrófilo. Acuérdense del filo, el amor hacia, este caso el agua, en contraposición de hidrofóbico, que es que le tiene miedo. El amor y el miedo, nuevamente, en esas definiciones bien patentes para que podamos comprender, ¿no? Las consecuencias que se tienen. Y justamente esa separación de cargas, pues, entre otras cosas, hace que dentro de la célula no puedan entrar los solutos, que son esos metales pesados. Es como que los está excluyendo por magnetismo, literalmente. Como un escudo, una barrera protectora que, aparte de proteger, tiende a esa energía potencial, ¿no? De la cual el cuerpo, por supuesto, hace uso constante, ¿no? Mira, en la anterior, todavía, para mencionar una cosa, algo importante que se daba cuenta Pollack es que cuando esta zona de exclusión es expuesta a los fotones, la zona aumenta de tamaño, por lo tanto, entiende que cumplimos el primer paso de la fotosíntesis, ¿no? Haciendo esa separación de cargas, incrementando la zona de exclusión con el tema de la luz solar. Y también es importante que hicieron muchísimas investigaciones y se dieron cuenta que la luz, el espectro de luz que más afectaba la zona de exclusión era justamente el infrarrojo. Y eso es una gran noticia, porque el infrarrojo es emitido por cualquier material, está en todos lados. Por lo tanto, estamos hablando de una fuente de energía abundante. Hasta dentro de nuestro interior, que aunque pensemos que está oscuro, hay infrarrojo que está emitiendo y se están pudiendo dar esos procesos. Si vas a la lámina 1, estamos hablando de esta cuarta fase del agua, que sería la tensión superficial, donde, por ejemplo, los mosquitos, algunos zapateros, se pueden sostener justamente ahí en la superficie, o los propios lagartos que pueden andar ahí como si fuera una especie de Cristo, ¿no? Por en medio de las aguas. ¿Por qué? Porque en esa tensión superficial que se da estas características, el agua en 1 litro ya no pesa 1 kilo, sino que pesa 1,4 kilos y por lo tanto pues tiene más densidad, ¿no? La propia, como una especie de gel. Proseguimos. Ahí veíamos también otro, en ese revisional histórico que hemos hecho, a Stefan Lanka, ¿cómo te lo vas a dejar, no? Al virólogo, biólogo, como dice él, que dice que ya no es más virólogo porque él entiende los virus de otra manera, no desde la oficialidad. Se hizo muy patente en pandemia, que estuvo delante de esas manifestaciones. Él ya se hizo famoso en su día por dar 100.000 euros de recompensa a quien le pudiera demostrar que existía el virus del sarampión, y obviamente no se pudo demostrar. La segunda instancia de la corte alemana le dio la razón a él, no tuvo que pagar esos 100.000 euros que otro se quería hacer uso propio, le dieron a él obviamente la razón y vino a demostrar que no se puede demostrar la existencia del virus del sarampión en ese caso, pero por consecuencia ningún otro, tal y como nos los cuentan, no como que si fueran exosomas, sino como entidades de alguna forma que vienen de fuera a colonizarnos y a enfermarnos. Y, de hecho, Stefan Lanka, tenemos esa frase de ahí abajo que dice: los fagos y los virus son parte indiscutible del pleomorfismo. Dice que existe una sustancia que es parte fundamental en la realización de la vida, y esa es la llamada justamente la membrana del agua, esta agua en su cuarta fase. O sea, él le adjudica a eso la responsabilidad de todo lo demás, ¿no? Y a la derecha se muestra esa imagen donde el hierro 2 se transforma en hierro 3 y viceversa. El hierro 3 se transforma en hierro 2 justamente para haciendo ese intercambio de densidad, de cambio de cargas, etcétera, etcétera. Claro. Y viste que las de abajo hay 3 vasitos que muestran en rojo el perímetro, lo que vendría a ser justamente agua pi, ¿no? Le decimos al agua estructurada agua pi, de perímetro, de todo lo que está alrededor. Y en el agua estancada tiene una zona de exclusión muy pequeñita. Ya en el agua en movimiento la zona está
más crecida, y el agua pi es la zona más grande, ¿no? De nuevo, cuando vos ves el agua estancada o lo que sea en una piscina, el agua se pudre, la vida allí no surge. Distinto es cuando el agua está en movimiento, y mucho más cuando está estructurada. Claro, por eso Mike Wang Ho decía que la vida es agua eléctrica. ¿Por qué? Porque en esa separación de carga que está ocurriendo dentro de nuestras células, donde están esas proteínas y aminoácidos, ya tienen disponibles justamente la electricidad, la energía para crear en esos constructos el ADN, la vida. Entonces simplemente está a disposición en ese nuevo medio toda esa capacidad eléctrica para que se dé la biología tal y como la conocemos. En nuestras células eso del hierro 2 y hierro 3 está puesto justamente en esta lámina. Y también quisimos traer el Artur Sala, ¿no? Porque en este revisionar, entre otras muchísimas cosas, nos ha enseñado, al menos a mí, lo he descubierto por él, que en esta tensión superficial están a punto de darse prácticamente toda la energía para separar el hidrógeno del oxígeno dentro de lo que es el agua y llegar a la fusión fría. Ya tiene prácticamente en esa tensión superficial de 1,4 kilos casi toda la potencia para poder hacer esa separación y encontrar la energía fría, de lo cual otros autores pues siempre han estado buscando e indagando, cosa que la ciencia también lo intentó ocultar, la ciencia oficialista, porque claro, sería un recurso, imagínate, ¿no?, para todos. Pues sí. Y en ese revisionismo pues también tocasteis un poquito el tema del electromagnetismo, pues un poquito la historia, ¿no?, de cuándo surgió, las primeras pues investigaciones ya más serias con Faraday, con gente como Maxwell, con las ecuaciones. Si queréis comentar algo de aquí, de los campos eléctricos, también súper importante. Sí, de repente comentar que Maxwell, que continúa los trabajos de esto de Faraday, establecía en ese punto que los campos eléctricos y magnéticos oscilantes, cuando están juntos en la misma onda, estás hablando del concepto de luz, ¿no? Unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Y también mencionar la imagen del medio que habla de las ondas electromagnéticas en el color. Cuando esa onda está dentro del espectro visible, la frecuencia de esa onda va a dar como resultado el cambio de tono, ¿no? Una frecuencia más baja va a tender hacia el rojo y las frecuencias más elevadas van al violeta, ultravioleta y demás. Lo mismo sucede cuando la onda es de sonido, que la frecuencia dentro del espectro auditivo va a dar el tono de la voz, una más grave o una más aguda. O sea, todo lo que percibimos en este reino tiene que ver con una frecuencia y un campo magnético y un campo eléctrico, todo. Claro. Luego, la imagen anterior que hablaba del espectro electromagnético, nosotros lo asociábamos a los chakras, ¿no? Justamente lo que decía recién, las vibraciones más bajas asociadas hacia el chakra rojo, el más denso, y las más elevadas llegando al violeta, y de hecho, cuando una vibración está más alta se le llama luz ultravioleta, ¿no? Con ese juego de palabras. Pero en definitiva, haciendo un poquito de hincapié en que todo es luz y decirle no a la mala onda, Julio. Total. Claro, todo es luz, y además relacionándolo con los chakras, recuerden que chakra significa rueda, es decir, vórtice, y a través de ese movimiento es que empieza a surgir pues todo lo que es el electromagnetismo, porque necesitas que haya movimiento en el imán por dentro del rollo de cobre para justamente crear esa nueva energía. Y traíamos a colación no solo a Nikola Tesla, sino a esta nota que le hemos leído aquí también en el pasado en Canal 5, que un equipo ahora del Centro de Investigaciones de España ha demostrado que las células humanas vibran, lo que podría servir para detectar enfermedades. Es decir, ahora vienen ya a corroborar que toda bacteria, todo virus, toda partícula de ADN o que contenga, tiene una vibración en concreto, un color en concreto, un sonido en concreto, y se puede identificar. Es decir, todo aquello que nos venían autores del pasado como Gastón Nesens a decir, o el propio Rife, que hablaban del pleomorfismo, de que las cosas se van cambiando de forma, van mutando, pues ahora vienen a decir las instituciones oficiales que sí, es así, todo tiene un color y una onda en concreto, relacionando obviamente con la vibración. Con la vibración, como decía el Kybalión, ¿no?, en textos antiguos. Y el pleomorfismo es interesante, siempre lo decimos, porque justamente en nuestro propio cuerpo, que en un determinado momento, estado de estrés, justamente, o de calor de dentro de las propias células, se van transmutando y van cambiando de somatíes, ¿no?, de dobles hélices a bacterias, a virus, justamente dependiendo de lo que requiera el cuerpo en ese instante para hacer los procesos.
Cambiando su frecuencia y cambiando su color, ¿no? Y ahí que, como decían los compañeros, también esto abre la puerta a muchos otros que en su tiempo estuvieron investigando cómo poder deshacer una anomalía en el cuerpo, una enfermedad o algo, simplemente con ondas electromagnéticas, emitiendo una frecuencia igual pero opuesta para anularla. ¿Te acuerdas? Hay un concepto que se usa hoy mucho, que son esos auriculares de sonido absoluto, que lo que hacen es leer el entorno, leer el sonido, la carga vibratoria que tiene el entorno y emitir la opuesta. Entonces vos parecés que estás en silencio absoluto. No es verdad, te están anulando la frecuencia. Pues esos son los conceptos que se empiezan a abrir cuando entendés que, como decía Tesla, todo es frecuencia, todo es vibración. Y recordar que cuando vos hablas de frecuencia y vibración, hablas del orden. Esas imágenes donde vos con una frecuencia ordenás la materia, esa es clave, este entendimiento. Claro, y como la cimática, ¿no? Que al final tienes allí las virutas de arena y viene en un metal y viene alguien, le da una vibración y se reordenan todas. Pues de alguna forma, dentro de nosotros está ocurriendo, ¿no? Si pasa a la siguiente lámina, me lo haces en grande un momentito, porque abajo vemos como la sangre, justamente cuando se coagula o no fluye como debería, se hace como trombos, ¿no? Vemos ahí las células apiladas. Justamente si están apiladas tienen menos superficie de tensión, es decir, no estamos generando esa sustancia pi donde se están las cargas eléctricas disociando, y por lo tanto se da ese efecto rouleau que a nosotros no nos va bien. Se generan los trombos porque hay menos disposición eléctrica para que la sangre pues pueda fluir como le corresponde. Y la célula muere. Exacto. Por eso, Naessens ahí en la del microscopio, él había desarrollado este microscopio especial que tenía una forma diferente de iluminar el objeto. Y entonces salían a la luz objetos que a simple iluminación eran invisibles. Y podía tomar una muestra sin dañarla. En vez de enfocar el objeto de frente quemando, como una foto cuando quemás la imagen, lo hacía por los costados y por atrás. Entonces salían a la luz objetos que, repito, son invisibles si no se utiliza este microscopio de campo oscuro. Y lo importante más que nada era que esto lo hacía sin fijar la muestra, o sea, no la dañaba. Claro, porque los otros lo que hacen es bombardear con un montón de carga, los electromagnéticos, al propio objeto que estás mirando, ¿no? Y de alguna forma pues lo dañas y lo alteras. Totalmente. Y bueno, pues todo esto también estaba relacionado con el monomorfismo y con el pleomorfismo, pero al final ya saben que el monomorfismo, pues de la mano de Pasteur, se venció, ganó contra Béchamp y todo el pleomorfismo de gente que había, y se impuso ese monomorfismo gracias en parte al informe Flexner de los sionistas, también, sí, de los sionistas también, de los amigos de Rockefeller, etcétera, sí, que ya estaban en el campo de las instituciones también académicas, educativas, en las universidades, y todo lo demás pues se dejó de investigar, se dejó de estudiar, entonces ya desapareció. Cambió todo, sí. Bueno, tenían todo el ámbito del petróleo, también se hicieron con los diccionarios para cambiar las definiciones, claro. Y básicamente lo que hicieron fue ir después de ese informe de los sionistas, pues ir a toda la academia y decir, mira, ahora hay que estudiar esto, de tal manera, esta es la visión que hay que dar, y por lo tanto las licencias, que son los permisos para que tú después puedas ser médico, tienes que pasar por estas maneras de ver el mundo. Sí, por el aro, que se dice vulgarmente. Una visión totalmente bélica de que todo te ataca desde fuera y no es desde dentro que se van transformando las cosas. Y todo viene de fuera. Y si no, ya no puedes ejercer, Di Martín. En la lámina 19, ahí mostramos que ahí aparece el principal asesor filantrópico y comercial de Rockefeller, que es el que le dio mucha manija para convencerlo de que el gran cambio estaba en modernizar la medicina, reformando la educación. Gates. Todo el hincapié era justamente reformar la educación para empezar a instruir a los que, por ejemplo, en el 2020 tenías hablando de salud, vestidos de blanco. Exacto. Y ahí ese eslogan que creo que es bastante coherente, ¿no? Crearon lo que decía David, crearon una guerra dentro de nuestro cuerpo. Una industria necesita crear demanda, ¿no? Sí. Este es el camino que hemos hecho muchos, también los espectadores, que han ido descubriendo y poniendo encima de la mesa pues los datos que venían incorporando. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos todos, se crearon las grandes instituciones como la UNESCO, justamente la que nos forma pues, de una manera determinada en esa visión de las cosas, también en la salud, no puede ser de otra forma, y se genera todo este cientificismo académico donde el consenso científico ya es financiado por y para algunos, y el resto de cosas, aunque vengas a denunciar toda la iatrogenia que hay detrás de esas métodos de sanación, según ellos, pues bueno, no sirve de mucho. Esto pasa en la 24 ahí, este es importante, lo del poder de la industria farmacéutica. En la 23 tenemos ahí de la Universidad de Yale, que muchas veces hemos hablado de la logia de Skull and Bones, también está la logia de Scroll and Key. Ostras. Y de ahí que uno de sus miembros más notables, John Enders, famoso virólogo y microbiólogo estadounidense, él es el de la vacuna contra el sarampión, por ejemplo. O sea, es el conocido como el padre de las vacunas modernas.
de esta logia secreta de la Universidad de Yale. O sea, pero ¿qué vacuna del sarampión vas a hacer si después te viene el ANCA y dice que no se puede demostrar que exista el sarampión tal y como me lo quieres dar? Entonces, no solo el sarampión, sino todas. Es otra manera de holística de intentar reinterpretar, ¿no? Igual que la electricidad, Eric Dollar te da otro tipo de visión, pues la ANCA también, obviamente, como virólogo que es. Bueno, después hablamos un montón acerca de la mafia, ¿no? De la industria farmacéutica y demás, pero claro, todo eso del poder de la farmacia dice que en un entorno alcalino y con oxígeno ese poder no tiene ningún mercado, porque traíamos a Linus Pauling y a tantos otros, ¿no? Pero este en particular que hablaba de que mantener el cuerpo sano tiene que ver con mantener un pH alcalino, que eso es la forma de recuperar y conservar una buena salud. Habla que el cuerpo debe tener un pH ligeramente alcalino, entre 7.1 y 7.4. Ahora vamos a explicar un poco a qué se debe y qué tiene que ver. Pero le pido a la gente que tenga en cuenta el enorme esfuerzo que hacen los gobiernos, los medios y todo para mantenerte con un pH ácido, malhumorado, estresado, que no llegás a fin de mes. Todos esos quilombitos afectan directamente tu estado emocional, por lo tanto el pH. Claro, veíamos a Linus Pauling, que siempre decimos, ¿no? Que decía que tómate un buen zumito de naranja cada día para que tu biología funcione mucho mejor, porque entre otras cosas, para generar el colágeno necesitas la vitamina de esa fruta. Y sí, como tú indicabas, el pH, que es la proporción de hidrógenos, que no dejan de ser protones, que son inflamación, pues ese pH interno se ha acordado que vaya de 0 a 14, donde el 7 es neutro, lo vemos en los jabones. ¿Por qué? Porque no hay voltaje en el pH 7. Es neutro, no hay voltaje, y de 7 a 14 tienes minivoltios en negativo, serías alcalino, y de 7 a 0 funcionarías en protones positivos, tendrías una carga eléctrica positiva. Ahí vemos debajo la diferencia de potencial entre las células sanas, que si ven se va acercando cada vez más, aumentando, ¿no?, a menos 100 minivoltios cuando está sana, y en cambio cuando está más cancerosa, que ya está aproximándose a cargas positivas, es decir, la acidez la está impregnando. También interesante el conocer, ¿no?, que las células cancerosas desarrollan para su formación ese conseguir ATPs a través de la glucólisis, cosa que las células sanas lo hacen con el oxígeno. Entonces es otra manera distinta que tiene nuestro cuerpo de seguir con vida, haciendo sus programas y procesos, pero todo es voltaje y electricidad por dentro de nuestro cuerpo, y las células lo saben. Y eso es posible porque, como normalmente te dicen que somos agua, ¿no? El cuerpo es agua. Bueno, en realidad somos agua estructurada, somos agua en esta diferente composición, ¿no es cierto? H3O2. Y traíamos ahí el hecho del hidrógeno como el primer elemento de la tabla periódica por ser el más ligero que existe. Sí. Pero eso porque se cargaron el éter, ¿no, Jordi? Claro. Pero borraron un plumazo. Claro, el propio creador de la tabla periódica, Mendeleev, decía que el éter existía y tenía menor peso atómico que el propio hidrógeno. Creo que lo ponía en 0,3. Pero claro, esa visión se la cargaron. Y recuerden que en esa escala, en esa relación de pH, que nosotros funcionamos en forma de electrones negativos, nuestras venas están en 7,35, pero nuestras arterias, que están oxigenadas, están todavía un poquito más alcalinizadas en 7,45. Entonces ahí vemos la relación de minivoltios en negativo, cómo funcionan nuestros propios cuerpos, dependiendo de si están más nutridas o menos. Y después, un diseño perfecto, parece. Por lo que hicisteis también el recorrido del agua, recuerden también que es una relación holística entre lo que es el cosmos, el universo y nosotros mismos, nuestro universo de fuera y también de dentro, que somos agua. Por eso también tocar tanto lo que es el agua. Y hicisteis también un recorrido por Masaru Emoto, al menos nombrarlo, ¿no?, un poquito. Claro, incorporar sobre todo el conocimiento. Si sabemos que Masaru Emoto fotografiaba el agua en estado de hielo y de alguna forma cristalino, con cristales del agua. Claro, veía los cristales en esas fotografías al hielo, de que dependiendo de lo que le habías emanado, ya no solo con la palabra, sino con la propia intención de pensamiento, le estabas transmitiendo. Y el agua tiene memoria y tiene conciencia. Ahora lo iremos viendo con Beniste y Montañé. Entonces, bien decir, el agua es una cosa que, igual que los alimentos, deberíamos de incorporar y hacer, porque científicamente está probado que esas cosas, no sé, el mundo está creado así, con esa inteligencia. Yo no lo creo. Las cosas que a priori parecen cosas muy antiguas o de abuelas que se creían cualquier brujería, hoy en día, de la mano de la ciencia, están volviendo a ponerse arriba del tapete y dándote cuenta que son cosas que vos mismo podés comprobar. O sea, sí, Masaru Emoto, una eminencia del agua, un montón, no sé si tiene más de 15, 16 libros escritos, todos absolutamente hablando del agua, y el loco te demuestra eso, que la intención que vos tenés
afecta a la materia. Algo que está en el territorio de lo no material, que es un pensamiento tuyo o una emoción, afecta literalmente la materia que está en el vaso de agua delante tuyo. No sé a ti, Julio, pero a mí me hablaban de que esos atributos estaban solo para los dioses. Solo los dioses podían manifestar, hacer en la materia lo que tenían en su corazón. Sí. Y nuevamente las palabras amor y miedo, en este caso con los estudios de Masaru Emoto, pero acuérdense que para que se generar esa agua, estructura nueva de cuarto estado, donde se disocian cargas y empieza a tener un mundo eléctrico a disposición, los aminoácidos, para crear vida, estaba la sustancia que tiene que estar en relación con un elemento hidrofílico, como es el amor, a hidrofóbico en su contra, que es el miedo. Y aquí vuelves a poner esos conceptos. La etimología de las palabras. Claro. Y lo que llevamos vivido, por ejemplo, en estos últimos 5 años, que es miedo, 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 y zozobra y incertidumbre. Ahí lo tenemos. Sí, pero la propia etimología, ¿no? La hidrofilia y la hidrofobia, como dice Jordi, ¿no? Relacionado con el agua también, con nuestras células internas. Qué bueno, es tremendo, ¿eh? Muy bien, chicos. ¿Qué más pusimos en el post? ¿Qué más pusisteis aquí? Mira, a Jacques Benveniste, precisamente, que bueno, todo esto, como decíamos, aquí a Canal 5 lo hemos traído muchas veces, pero hicieron los chicos un resumen, un revisionismo y para plantarlo encima de la mesa, ¿no? Pero también interesante Jacques Benveniste, y también en los últimos años de vida Montagné, también todo lo que descubrió con las transmisiones de la memoria del agua. Sí, Jacques Benveniste fue el médico, bioquímico e inmunólogo francés, que era una eminencia, hasta que se puso a decir que el agua tenía memoria. Él, de alguna forma, con las alergias, trabajando con los corazones, bueno, pues a raíz de generar disoluciones, llegando al número de Avogadro que se dice, es decir, tú tienes un litro de agua, le pones la molécula justamente que hacía reaccionar a ese corazón y coges una gota donde ya está todo mezclada, la primera molécula, y así en una nueva botella, y coges una gota de esa nueva botella y la pones en otra botella llena de agua, así haces disoluciones hasta que por ese número de Avogadro se dice que ya no queda molécula original, es decir, no queda materia. Y bueno, seguía reaccionando. También la intención del propio experimentador estaba de acuerdo o tenía que ser acorde con lo mismo, y se dio cuenta que seguían reaccionando los corazones a esas alergias. Entonces, bueno, ese es el principio que ya había propuesto Samuel Hahnemann, ¿no? Con toda su homeopatía. De alguna manera tu cuerpo es capaz de, aunque sean mínimas dosis, recordar y reaccionar. Es increíble porque estas cosas que dicen, no, pero ¿cómo puede ser? No, esto no nos lo creemos o no creemos que pueda ser posible, y luego tenemos en la física oficial que te están hablando de física cuántica, de agujeros negros, de energías oscuras, ahí sí. Pero con todas estas cosas que incluso las podemos experimentar nosotros, haciendo experimentos en casa, con alimentos, con agua, ahí no. Ahí no, porque la ciencia oficial ha dicho que estamos en otro paradigma. Pero en el espacio sí, en el espacio la cuántica todo lo puede, hasta con la mente. Luego, por eso es muy interesante, Tete, que Luc Montagné, que es académico 100%, al menos lo era hasta los últimos días de su vida, que lo denostaron. Discrepó, y lo denostaron por discrepar justamente de la pandemia y del SARS-CoV-2, pero venía a recoger todo el trabajo de Jacques Benveniste, y justamente, fíjate las declaraciones que hizo, ¿no? Que venía a decir que el ADN transmite electromagnéticamente información al agua. Somos antenas. Y el agua, de alguna forma, tiene conciencia, toma esa información y la guarda hasta disoluciones ínfimas. Y recuerda. ¿Y cómo puede guardar el agua? En memoria, dijéramos. O algo. ¿Cómo puede guardarlo? Porque es electromagnética también. ¿Y cómo se graban las cosas en los ordenadores? O en los discos. Con magnetismo. Precisamente por eso, en todo caso, va a tener esa propiedad del agua. Si no, todo eso es posible gracias a esta cuarta fase que propone esa separación de carga. O sea, ese descubrimiento del agua estructurada es clave para entender cómo todo tiene una unión impresionante. Y hablábamos también de Schauberger con el tema del agua viva, ¿no? Que él decía que había que copiar e imitar la naturaleza, ¿no? Si funciona tan bien como tal. Viste que en el videíto, Julio, se ve una ola y diferentes remolinos, si se quiere, alrededor. Sí. Entonces, él desarrolló la teoría de la implosión como un mecanismo contrario a la teoría de la explosión, donde vos, por motores de carburos o lo que fuera, tenés una energía hacia afuera. Él sostenía esto de la implosión, la energía hacia adentro, que mediante procesos implosivos se puede generar mucho más esa zona de exclusión, se puede aumentar la densidad
ese fluido, se puede promover la separación de cargas, o sea, regenerar y, si se quiere, reiniciar también esa memoria del agua. ¿Y de dónde sacamos nosotros nuestra energía que implosiona desde dentro, no desde fuera? Con la respiración, con lo que llamaban los Vedas el prana, incluso Nikola Tesla. ¿Y por dónde inspiramos? Por la nariz. ¿Y en qué forma tiene nuestra nariz? 2 vórtices para adentro. De ahí podemos también luego entender cómo funciona el electromagnetismo, la separación de cargas, la energía en espiral. Si no, no tendría la forma esta, igual que los oídos, ¿no? Pero la forma de espiral, el prana, así toda la vida se ha conocido, con otros nombres, pero sobre todo con otra conciencia, con otra manera de entender las cosas. Bueno, Blanca viene a decir que también esas burbujitas que están en el aire, que nosotros respiramos, como tienen membranas y tensión superficial, literalmente está respirando electricidad. Por eso nuestros pulmones son los únicos tejidos que son liposolubles, porque necesitas de la grasa, ¿no? De los lipo, que justamente en esa sustancia que está en las burbujitas, en esa cuarta fase, pues tú la estás respirando. Y ahí teníamos los vórtices, como, bueno, los palos vemos que van para arriba, remontan los ríos y hasta los propios peces pueden saltar. De alguna forma se estará dando en esos canales, aprovechando la disociación eléctrica para ir a la contra. Y en esa tensión superficial que se genera en el remolino del agua. Claro, porque también, no lo hemos podido explicar hoy así rápido, pero dentro de la tensión superficial se genera como un conducto de corriente a la contra. Y justamente probablemente es lo que está utilizando el pez para subir. En otros tiempos vosotros ahora mismo estaríais ardiendo en la hoguera. Sí, en la hoguera. Bueno, los han denostado. Bueno, Víctor Schauberger, antes de denostarlo, se lo llevaron los de la CIA, sí, y le destrozaron toda la obra, como a tantos. Exacto. En esa imagen ahí, Julio, la anterior, la de Schauberger, que estaba el arbolito, viste que hay un arbolito abajo a la derecha y hay un río. El tipo había estudiado esto, los cauces de los ríos, investigando los flujos de corriente y demás. Y mirá el árbol, un planteo, ¿no? Porque el árbol crece hacia arriba y la savia llega hacia arriba. No tiene un corazón que lata, no tiene un motor. ¿Alguna vez te preguntaste cómo llega la savia hacia allá arriba? Claro. ¿Y por qué el árbol crece hacia arriba? Que es algo totalmente ilógico. No hay nada que lo bombee, ¿no? Bueno, te dicen que es por capilaridad. Justamente, pero la savia por sí misma también tiene esa zona de exclusión en sus fluidos. Exacto. Entonces tiene esa energía potencial por tener separación de carga. También lo vamos a ver ahora. La gente normalmente nos enseñaron que el corazón bombea la sangre y es la única explicación. No, el fluido por sí mismo, al tener esa separación de carga, tiene esa energía que puede hacer el movimiento, que genera la motion. Claro. No lo había pensado esto de la savia de los árboles. Y sube hasta arriba, es alto. Ellos te dicen que es por capilaridad, porque el agua, entre las miles de propiedades distintas que no tiene ningún otro líquido, pues tiene esta. Pero claro, tiene esta porque justamente se está produciendo con el infrarrojo una separación de carga que está impulsando para arriba. Pero esa parte la obvian. En ese revisionismo histórico que todos hemos hecho, nos hemos encontrado con el corazón y el helicoidal, que no son una simple bomba, ni muchísimo menos, que es un solo músculo, eso sí, enrollado con una doble helicoide en sí misma, y entonces, de alguna forma, cuando pasa la sangre, se está reestructurando en esa agua pi, porque justamente lo que está haciendo ahí veíamos el vídeo del medio, cómo abren un corazón, todos son iguales, y lo puede volver a doblar en una doble helicoide. Entonces, bueno, el doctor Wass y Ballester dicen que se deberían de reimpletar todos los electrocardiogramas, magnetocardiogramas y la función del propio músculo creador de vida. Y a la derecha tenemos un símil de lo que estaría ocurriendo con el agua, que dentro de nuestro corazón, y ahí se está reestructurando toda, como hemos visto con el agua pi. Aquí la idea es que cómo nosotros reestructuramos el agua dentro de nuestro cuerpo para generar esa tensión superficial de agua pi y tener energía, más allá de las fosas nasales cuando respiramos con el prana que decíamos, pues cuando la sangre pasa a través de nuestro corazón, se reestructura por la forma que tiene el corazón, de espiral, de vórtice, de doble helicoide, ahí se está reestructurando. ¿Para qué? Para poder seguir bombeando por todo el cuerpo, que no es bombear, sino es fluir, con energía, con fuerza. Tal cual. Cuando tú lo enrollas, se te queda un dispositivo que fabrica un doble helicoide, que literalmente hace esas energías de implosión que veíamos recién con Schauberger. Genera de forma natural esa implosión y esa generación de movimiento y regeneración del agua. De hecho, ahí tenemos una imagen en la anterior que ya Da Vinci ponía en la que sigue. Da Vinci, allá por el siglo XVI, ya dibujaba los múltiples vórtices fisiológicos en los senos aórticos. Siglo XVI, mostraba esos remolinos fuera de los senos aórticos. Claro. O sea, que la sangre va en remolino y en espiral áurea dentro de nosotros,
se sabía también. La energía fluye en espiral. Si siempre nos lo han dicho, pasa que... Bueno. Y sobre todo se potencia con bobinas. Por eso el músculo, justamente las estrellas del corazón son así, igual que pues, como si fuera un cobre. Nuestro ADN también tiene esa forma y bueno, se está potenciando toda esa parte de la vida que es la electricidad. Aquí está un poquito... Mirá qué interesante. A por la grande. Ahí veíamos que el corazón, siempre sabemos, ¿no?, que tiene un electrocardiograma, pero es que también tiene un magnetocardiograma. O sea, el electromagnetismo, que prácticamente es muy similar, uno va antecedido del otro, pero vemos que tienen la misma forma. Y bueno, están en esos campos donde se crea el espacio para que la electricidad pase. Y vemos que igual que, bueno, con el apagón que vimos hace poco, todos con las tensiones eléctricas, vimos que esa onda tiene que ser muy similar, ¿no?, entre una y otra. Y mantenerse. Claro, mirá qué bonito, Julio, porque ahí te está mostrando como una máquina que mide el campo magnético y una máquina que mide el campo eléctrico toman una medición prácticamente igual. Sí. Por lo tanto, estás hablando de los dos campos en una onda transversal, que hacía un par de láminas atrás hablábamos como Maxwell los había interpretado todo como partes de la misma cosa. Cuando vos tenés eso, estás emanando luz. Luz, electricidad y magnetismo, ahí lo vemos. Qué potente claro, todo un esto. campo eléctrico con un campo magnético oscilante en un mismo vector, estás hablando de luz. Por lo menos en concepto. Entonces, cuando hablamos de chakras, cuando hablamos que tú tienes un campo alrededor tuyo que está emitiendo una luz, otra cosa es que la podamos ver o no. Es eso. Pero eso se está En parte, creando. en parte. Es más, te diría que ese campo electromagnético, esa diferencia entre se ha podido medir de tu rodilla a tu hígado, a tu riñón. Cada una tiene su propio campo electromagnético. Y si tienes un campo, como el que estamos diciendo, tienes una luz, tienes una vibración, tienes un sonido. Y por qué no, siempre cuando escuchas a Jacobo Greenberg, lo que pasó con los niños, con esa visión extraocular, que los niños con su intención podían cambiarle el color a la enfermedad de alguien y sanarlo. Buah. Entonces dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Recuerda que esos niños, los profesores ya no quisieron más hablar con ellos porque les podían leer hasta los pensamientos. Uf. Luego tuvieron otro tipo de problemas, pero al menos vamos a quedarnos con lo más científico académico para traernos a nuestro beneficio. Entonces, bueno, vemos cómo a través de la ciencia nos podemos comprender, porque la ciencia, recuerden que como paradigma nace para conocer la naturaleza, la inteligencia que nos gobierna, Fuera y de dentro. la que formamos parte. No como ahora, que en este mundo ateo, como se han pensado que estamos por encima de la propia naturaleza y podemos crear lo que queramos ser nosotros, disociando justamente a esa relación. Entonces, claro, ¿para qué la ciencia va a buscar ese origen o esa inteligencia? No. Ya está para Mirá inventar. qué interesante que lo dejes ahí, porque justamente tantas veces hemos hablado de Yuval Harari, cómo habla de que la ciencia se usa para control. Entonces, ¿qué mejor forma de control hacia el ser humano que escondiéndole y ocultándole todo esto que estamos viendo ahora? Ahí tenés el ejemplo de una ciencia utilizada para el control. Y por suerte podemos ahora pues buscarlo, encontrarlo, ordenarlo, presentarlo, integrarlo. Muchos de nosotros, al menos intentarlo, ¿no? Y en este caso presentarlo. Pero yo no sé cuánto va a durar esta época, a lo mejor. Antes no se tenía tanto acceso a la información, sobre todo de tantos campos holísticos. Hoy podemos, incluso científicamente, aunque los hayan denostado a muchos de ellos y los han expulsado de la academia. Pero lo han hecho, han trabajado sobre esto para presentarlo. Hoy lo tenemos al alcance, en buena manera, muchos de nosotros, y podemos intentar integrarlo y aplicarlo. Y en esa lámina podíamos ver, ¿no?, el chakra Anahata, que es el que está en el medio, el cuarto, que Corazón. es verde, verde de verdad. Justamente en medio es donde crece lo verde del cielo y la tierra en esa interacción. Y nos decía Ballester que ese campo cardíaco, el electrocardiograma, desfallece o cambia realmente su buen funcionamiento cuando tienes decepción, cuando tienes pena, tristeza, frustración, culpa, soledad. Hay alteraciones en ese ambiente geomagnético y justamente las consecuencias clínicas son el dolor torácico, las palpitaciones, las arritmias. Entonces, lo que decía también Martín al principio, qué importante es estar tranquilos y serenos, porque si no nos vamos a intoxicar en nuestro pH, porque empiezas a generar el estrés y justamente te acaba afectando. Te acidificas. Claro, porque justamente dentro de este entendimiento lo que más rescatamos es eso, que el entorno es todo. Entonces tu estado emocional literalmente afecta al entorno de tu célula, el entorno de tus órganos, el entorno tuyo. Es más, el entorno, en ese pleomorfismo, es capaz de hasta de... Tu cuerpo, biológicamente, tiene que hacer otras cosas, otras funciones, y transforma lo que le llama bacterias. Es ese pleomorfismo, justamente.
se tiene que readaptar a la situación del terreno que tiene. Exacto. Y la etimología de las palabras, ¿no? Como corazón, partiendo de aquí, pues también la coherencia, la conciencia, o sea, estar acorde, coordinar, todo con esa vibración, ¿no? Con ese acto que hace el propio corazón, de esa armonía que genera. Sí, que de alguna manera es bidireccional, acuérdense siempre, ¿no? Los pulsos eléctricos, y está emitiendo esos campos mórficos que ahora vamos a ver, y también está recibiendo. Entonces tú tienes mucho que aportarle al mundo y el mundo tiene mucho que aportarte a ti. Estáis íntimamente relacionados. Y ese símbolo de coherencia y de balance, también destacar que el cuarto Anahata es justamente el puente, el que vincula los 3 más materiales contra los 3 más espirituales, ¿no? Es ese camino de conexión, conectar un mundo con el otro. De ahí me gusta mucho la palabra de armonía, balance, coherencia, porque no hay nada más coherente que entender que somos cuerpo y espíritu y mantenernos los más en el neutro, los más pH 7, si se quiere seguir con la metáfora. Claro. Cierto balance y cierta coherencia tiene que ver con contemplar todo el espectro y encontrar un balance. Y esa frase que a mí me encanta, ¿no? Y tiene mucha profundidad, denle una vuelta. La mente crea el puente y el corazón lo atraviesa. Sí. Por algo lo atraviesa el corazón. Y estamos viendo ese dibujo del chakra Anahata, lo digo por todo el conocimiento que había antes. O sea, que tenga esos pétalos en concreto, ese número de pétalos, esa flor, tiene algo que ver porque cada una está relacionada con algo que tenemos que trascender, que tenemos que transmutar. Entonces no es baladí que pusieran, en este caso, ese número concreto de pétalos, que cada chakra tiene los propios. Recuerden que todos los chakras suman 144, los 6 de abajo, más los 1000 de arriba. Que notar esos 144.000, que salen los Bactunes, que sale también Biblia. en la propia Biblia de los salvos. Yo no sé si todos vivieron de un conocimiento, todos descargaron de lo mismo y cada uno interpretó con palabras distintas su historia, pero está íntimamente relacionado con valores a desarrollar. Y esto del electromagnetismo, o sea, no es poca cosa ni mucho menos, ni de lo que es la luz. O sea, oficialmente, ¿qué es la luz? Sino una onda electromagnética. Claro que cuando viaja por el supuesto espacio, allí como no hay nada, en absoluto, hay vacío, allí dicen que se comporta como partícula. Pero todo esto es energía, vibración y frecuencia. La energía electromagnética, la propia luz, que aunque no podamos verla, está en las ondas. Y obviamente que nos afectan y obviamente que las emitimos. Y para pasar al siguiente personaje en este revisionismo que habéis hecho, no podía faltar Hammer, por lo que supuso de conocimiento como personaje y sobre todo también por la relación de esto mismo, porque a través de hacer las resonancias magnéticas en la cabeza. Sí, bueno, él decía, ¿no?, que en esa relación de psique, que esa alma, cerebro y órgano, que había ante una situación inesperada, traumática, que te coge el contrapié, que vives en soledad, pues un impacto electromagnético nuevamente que se podía ver con un TAC sin contraste en el cerebro, que en esa parte justamente estaba pues rigiendo un órgano en concreto que está relacionado con lo que tú habías sentido en ese caso, ¿no?, por el impacto. Entonces volvemos a ver el electromagnetismo trabajando en sus funciones más básicas de la biología. Exacto. Grabando una información electromagnéticamente, Está grabado. una orden en el cuerpo. Sí, sí. Y estamos viendo un montón de académicos salidos de las instituciones con chapa que son denostados, que no entran en ese consenso oficial, pero que yo considero que son importantes y cuando hablas con muchas personas que estamos compartiendo cierta visión de vida, es una senda que hemos recorrido muy similar por la cual hemos pasado todos. Los campos mórficos también de Ruben Sheldrake, que los estudió un montón de años, biólogo, investigador británico, y pues también, ¿no?, como que, bueno, lo dejan de lado, no quieren saber mucho más de todo esto, pero está relacionado con todo esto también de las visiones extraculares, de los campos mórficos que existen alrededor nuestro, que no le quieren llamar éter, no le quieren llamar medio, prefieren llamarlo de otras maneras a día de hoy, con la cuántica, pero que estar está, y existir tiene que existir. Los dibujos de la derecha, ¿no?, es como que la parte dorsal, eso Becker lo estudió, luego otros autores también, igual que las ranas y las salamandras, cuando tienen que poder generar nuevamente un muñón que tenían, porque viste que las salamandras vuelven a salir, ¿no? Entonces el voltaje se dispara. De alguna forma, el campo magnético sabe la forma que va a tener y la electricidad rellena con materia.
Y eso por eso tenemos los positivos al dorso y los negativos adelante. Entonces todas estas cosas están medidas, lo único que no nos las explicaron, pero hay un montón de autores que ya indagaron en ello. Sí, y respecto a los campos mórficos, algo más superficial, pero no sé si lo has pensado alguna vez, Julio. ¿Viste esa foto de los cardúmenes de pescado que tenemos ahí? Sí. ¿Cómo se mueven todos al unísono, Sí. sin ningún líder aparente? Sí. Todos parecen estar conectados por algo. Después, otro ejemplo que te invito a pensar, vos, qué sé yo, un pajarito hornero o una araña que es criada en cautiverio, totalmente alejada de su linaje, Sí. cuando es adulta sabe perfectamente qué tipo de telaraña construir. El pajarito sabe perfectamente cómo hacer su nido dependiendo de la raza y la especie a la que pertenezca. Sí. Eso es lo que él sostenía, que nosotros estamos, y los animales, estamos conectados por un campo mórfico que tiene que ver con la especie. Incluso habían hecho muchos experimentos donde determinados grupos de animales separados entre sí, cuando un grupo lograba aprender un nuevo atributo, con el paso de una o dos generaciones, otro grupo que no había estado en interacción en ningún momento también las adquiría, Sí. como que se bajaba información de una nube. Sí. Capaz que esos otros animales se lo atribuían a la intuición. Bueno, lo que importa es que a la misma especie le llega la información con el paso del poco tiempo. Y eso es lo que habla de los campos mórficos. A nosotros como seres humanos, por supuesto, también nos compete un campo importantísimo, ¿no? Tremendo. Y ahí seguía la próxima lámina, si querés. Bueno, pero antes de saltar, veíamos ahí, ¿no? Perdón. Haciendo visión extraocular. Es otra cosa que Sí. te atraviesa. Cuando tú que ya conoces gente, yo pues, todavía no he podido hacerlo, llegará el momento. Pero ¿con qué estás viendo si no con los ojos? Sabemos que nos han limitado diciendo que tenemos 5 sentidos, que todos trabajan con ondas. Tanto el tacto es una onda, como el oído es una onda, como el olfato es una onda, como hasta el propio sabor es una onda. Entonces, y más que decirte de lo de la visión. Entonces, pero tu conciencia se puede trasladar y no necesita justamente esos órganos visuales que nos habían dicho que eran los únicos que podían generarle a través de la pantalla del cerebro una imagen. Bueno, acuérdate, dicen que oficialmente el amor te lo genera el cerebro, como que tampoco lo puedes percibir con otro sentido. Entonces, Porque hay ¿dónde está el amor? Como no te lo saben decir dónde está materialmente, no, lo genera el cerebro, son conexiones químicas. Claro, y ahí viene cuando, capaz que con la ciencia está muy bien y la traemos siempre, ¿no?, como herramienta necesaria, pero tiene sus limitaciones. Habrán cosas inmanifestadas que capaz que podemos observar unos fenómenos, pero no le podemos dar una explicación empírica. Y hay que vivir con ello, porque forma parte también de lo esotérico, no tan exotérico de la naturaleza. Pero bueno, la resonancia mórfica pues venía a decir eso, ¿no? Un poquito como también los arquetipos de Jung, que todos compartimos, sabemos lo que es cuando vemos un color, todos nos alertamos de cierta manera, o todos sentimos algo, y eso es porque compartimos todo un colectivo, pues una información similar. Y aquí un poquito creo que relacionasteis el tema de las energías, los colores, los chakras. Bueno, ya lo hemos hablado un poquito antes. No sé si queréis aportar algo, pero Bueno, eso, al era un final, poquito eso. En esa transmutación, ¿no?, que decían los alquimistas, de pasar el plomo, lo veremos la semana que viene, que queremos hacer un especial del Escorial con Lucas, hasta llegar al oro, en esa transmutación de también nuestros valores. O sea, no solo es a lo mejor algo tan material, sino en esa parte inmanifestada, como es el amor, pues también esas propiedades que todos podemos desarrollar. Ujú. No, y interesante pues, la relación que siempre se le ha dado pues a esos metales, a los llamados planetas, estrellas errantes, con los colores y pues con sus principios, ¿no? Como veíamos Y el con sol, frecuencias, el sol sus con el frecuencias oro, específicas y demás. exacto. La luna. Bueno, la pues, música de las esferas, que al final tienes cuando ponen las cosas como lumínicas, por eso la astrología, ¿no?, que es la ciencia de los astros, la ciencia de la luz, de cómo tú de Y alguna Julio, forma a interactúas. nivel así funcional, digamos, de este conocimiento de los alquimistas, porque uno a veces habla de alquimia y piensa que son solamente sopladores de fuegos que trataban de hacer cosas con metales, pero también tiene un aspecto filosófico muy simple. A todos nos toca, yo que sé, una pandemia o algo que nos agarra desprevisto y nos genera una sensación de estilo Muladhara, algo de vibración bien baja porque te da miedo, bronca, furia, Claro. todo. Pero han pasado, hoy hablábamos de que hace 5 años que estamos juntos charlando sobre estos temas, a que poco a poco el tema de la pandemia y todo eso lo hemos ido transmutando en oro. Sí, Ya sí, no sí. pesa, ya no es tan denso como el plomo, ya Exacto. tenemos un entendimiento. Eso es lo que vos acarreás alquímicamente con una emoción, un Sí. miedo, lo que sea. Martín, precisamente sobre este particular tengo que decir que el miedo se ha diluido. Ese miedo que teníamos al principio, que nos iban En la espalda, inoculando. cargaba. Claro, tú te cargas Claro. todo ese miedo, te lo llevas a casa y vives en un momento muy Tenso. ácido, muy tenso, etcétera, etcétera. Ahora,
ya no tienes miedo, ya no tienen poder sobre ti. Es que es muy fuerte. Es muy complejo, pero es muy interesante porque es un día a día esa cuestión. Porque vos podés ya no tener miedo, pero te sale la furia de que querés romper todo, querés putear a todos. Entonces, de nuevo, estás vibrando ahí de nuevo. Vos, todos esos metales densos, tenés que tener la oportunidad y la voluntad de transmutarlos en metales más livianos. Claro. Ni siquiera te digo que pases de todo y estés allá arriba, pero sí en cierta coherencia que te impida que vos te acidifiques la sangre por las Claro. verdades que vas aprendiendo. Claro. O sea, desde el más ignorante al más sabio tiene que luchar con esa tentación del diablo si se quiere. Ahí tenés Claro. el diablo, el muladhara rojo tentando a que vibres bajo. Por eso me viene a la memoria lo que se vivió aquí en España, bueno, en todo el mundo, en marzo, el 14 de marzo del 2020. Ese terror, ese pavor, ese miedo, esa acidez, ese peso que decías tú hace un momento, ¿no? En la sociedad, un interés muy bien calculado por parte del Estado profundo, de las élites, de lo que quieras llamarlo, ¿eh? O sea, brutal. Al final unes los puntitos y te sale un dibujo perfecto. Y lo ligeritos que vamos, ya. Sí, sobre todo si miramos atrás y nos comparamos. Por eso es bueno parar también de vez en cuando y mirar hacia atrás Sí. cómo estás y cómo estás. Sí. Y dices, guau, si ahora voy mucho más Claro, liviano. si ahora no peso. Si no llevo ni mochila, o sea, me da igual, me voy con lo puesto. Un espectador, Víctor Tomé, dice, aún hay miedo. Yo tengo que decir que yo no tengo miedo. Las fobias, lo hemos visto, hay que intentar ya transformarlas, porque así las sientes, en filias. En filias. Porque así funciona la naturaleza. El cardiólogo Ballester decía que si quieres que tu corazón funcione como le toca, armónicamente, tienes que transformar las cosas en amor. El amor es que una parece- vibración. Claro. Parece muy poético, pero de verdad, a mí esta es la parte que más me pone la piel de gallina, ¿no? Realmente, por más cursi que parezca, el amor es la clave. El amor, el material que ama el agua es el que va a producir esa separación de cargas para que se produzca el movimiento, magnetismo y la vida. Y así nos pasan todos. De hecho, ese chakra tan importante del anahata, que es el del corazón, la glándula del timo, por eso yo alguna vez te lo contaba, que el doctor cuando te pone acá para escucharte la respiración o algo te dice justo, diga 33, diga 33. Sí. Ese chakra asociado al planeta de Venus. Vos cuando mirás películas para adultos lo veías en un canal llamado Venus, seguramente, Julio. Venus está asociado al amor Sí. y está asociado a la secuencia de Fibonacci. Me acuerdo cuando David me enseñabas aquello de que el movimiento retrógrado de Venus estaba literalmente asociado al número áureo, a 1.618, que traído a criollo es exactamente la espiral de Fibonacci y la secuencia de Fibonacci que ves replicada en las hojas de la naturaleza, en los árboles, en cómo crece un caracol. Esa matemática está reflejada en el chakra corazón. O sea que sí, aunque suene cursi, el amor es la base de todo. Por eso hay que tener una coherencia social. Nos han puesto en un mundo que es difícil, ¿no? Primero nos han dicho que no hay propósito, y justamente hay un atractor, como decía Sheldrake, que no sabemos muy bien por qué, pero nos lleva hacia un lugar, a orientarnos, a empezar a andar en una dirección. Y ya descubriremos hacia dónde es. Pero nos han puesto a batallar con esta idea de Darwin, de la competencia, de que hasta dentro de nosotros todo es guerra. Y había otro filósofo que era Kropotnik, no sé si se acuerdan ustedes, del acorazado Kropotnik, lo de los bolcheviques que destruyeron, a mí me lo contaron en la historia. Este hombre decía que había que encontrar una coherencia social justamente viviendo desde el altruismo y generando una ayuda para los indefensos, que es un poquito la base de nuestra filosofía y nuestra cultura, es decir, a los mayores se les ayuda, no los dejamos que se mueran en algún En la lado mano de solos, Dios, claro. como están llevando. Entonces hay que intentar recuperar ese altruismo versus ese darwinismo independiente, egoico, que nos han puesto a funcionar en todas nuestras capas de la sociedad. Bélico. Sí, sí. ¿Por qué? Porque justamente en esas reflexiones tenemos que intentar crear un yo para nosotros mismos y hacia el colectivo. Y para eso nos requiere voluntad. Nosotros aquí en Cataluña tenemos una palabra para decir el querer. No, yo vull, que viene de voler, de la voluntad, que siempre se ha interpretado con una espada, que es la fe y es el hacer. Porque está bien esperar en el aspecto de yo tengo esperanza, que eso es más religioso, pero cuando uno empieza a andar por sí mismo en esta batalla que tenemos que dar en lo individual y en lo Cuando colectivo, no espera. empiezas a hacer, A construir. cosas. Claro. Te vas a equivocar, por supuesto, estamos aquí para experimentar. No hay ni fracaso ni éxito, hay experiencia, pero todo empieza por hacer algo. Entonces, un poco la reflexión que queríamos hacer es que todo depende de nosotros. Desde luego. ¿De quién si no? ¿De quién si no va a depender? Si no de ti lo que, Y lo tú, que es como, tu vida. como tienes un campo, si pones la pantalla, si tienes un campo en el cual por antena les estás emitiendo esa masa crítica, capaz que algún día
sin pensarlo, se da porque la vibración ya ha cambiado. Entonces tú sí que eres importante y tú sí que puedes cambiar el mundo. Y justamente la alquimia interna es para desarrollar esa ética individual que todos nacemos, todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal dentro de sí mismo. Otra cosa es la moral social, ese constructo sociocultural que nos quieren hacer creer que está desatado con la naturaleza, como los géneros. Hay que buscar dentro de cada uno de nosotros esa ética que sabe hacia qué camino tomar. La palabra atreverse. Atreverse a mirarse y atreverse a moverse y a hacer cosas conscientes, ¿no? Atreverse, a verse a través de. Total. Y queda una lámina, ya la terminamos. Sí, vale, perfecto. La terminamos, que son las 9 ya, nos vamos. Sí. Bueno, de la templanza también, relacionado con la carta del arcano. Sí, justamente el no tomar las cosas tan emotivas muchas veces y pararse y decir, yo controlo mis emociones. Esta es la que escogí yo, Martín escogió la siguiente. Sí, también la del Rey de Copas, que básicamente un soberano ahí sentado en un trono tranquilo, viste que el mar afuera está todo agitado, todo pandemia, guerra, crisis, pero el tipo está tranquilo y no derrama ni una gota de líquido. Así que está en control emocional. Importantísimo. Que son los palos, la baraja siempre jugamos, ¿no? Los oros, al final, es la luz, es el sol, el agua, los pastos en la tierra. Claro, los oros son el fuego, son los mismos elementos de siempre. La copa al agua. Por eso las copas asociadas al agua. Obvio. Y esa emoción. Siempre hemos estado jugando con ese conocimiento, lo que pasa que muchas veces, como no nos lo han explicado ni lo hemos sabido. Y para terminar, quisimos mostrar uno de esos dioses que están un poquito más olvidados en ese Olimpo de los griegos, que era Kairos, que era el hijo más joven de Zeus, que tenía alas en los pies y rondaba por la eternidad. Kairos es el que aparece en los momentos de calidad, no de cantidad. Entonces, cuando aparece Kairos, que iba con una balanza desequilibrada, porque cuando aparecía no era su mejor virtud, el equilibrio de las cosas, pero hacía. Y era una oportunidad, era el dios de la ocasión y del momento adecuada. A veces, tu Kairos se tiene que personificar en tus acciones del día a día y volver a poner las cosas en su sitio, porque tú tomas las riendas con tu voluntad. En ese momento, en ese instante preciso, ¿no? Un tiempo de calidad. Una oportunidad. Sí, y era un dios que estaba en los estadios de Olimpia, y justamente había unas frases, y así terminamos, que indicaban: ¿por qué bate puntillas, Martín? Le decían a Kairos. Voy corriendo por la eternidad. Y decía: ¿y por qué portas una navaja, Kairos? Como advertencia a los hombres. ¿Y por qué el artista te esculpió? Por tu bien, forastero. Y me colocó en la entrada como lección. Así que cada uno que tome su propia lección del día y mañana actuar en consecuencia. Ahora mismo. No, mañana no, si eso... Ahora mismo. Exacto. Ya mismo, es hoy. Ahora, el presente. No dejes para mañana lo que no... El presente, el regalo, el tiempo de calidad de Kairos. Bueno, es muy probable que muchos de nuestros espectadores piensen que esto no se aleja mucho del wokismo que pretenden instalarnos, pero si lo profundizas, si lo estudias, si lo aplicas, al final te das cuenta que nada tiene que ver con los charlatanes de las redes sociales que te ponen encima de la mesa soluciones o visiones muy alejadas. Para mí no hay nada más real que esto. Bueno. Precisamente porque es con lo que puedo trabajar y aplicar en cada instante, en cada momento. Sin duda. Si algo de realidad hay, es esto. Bueno, pues aplausos en el chat porque creemos, y así también lo creo yo, ha sido una presentación. ¿Esta la hiciste allí? Sí, la hicimos en Chile y también en Uruguay, más o menos, que la compartimos también con Udo y Dani. ¿Y cómo fue la reacción de la gente? Muy bien, a la gente le gustó. Es verdad que hoy no hemos tenido tiempo para... No, porque desde el escenario ves si la gente está inquieta porque no le interesa o está... Excelente, yo no estuve, yo la he visto alguna parte fuera, en alguna grabación. Yo creo que a la gente les encantó y así lo percibí yo, desde luego que sí. En breve la podremos tener y subir también a los canales, la que hicieron ahí en Chile, pero bueno, al menos hoy, muchas gracias chicos por hacerla, por todo el esfuerzo de poder recopilarlo, de hacer la presentación y también traerlo aquí a Canal 5 para el que le pueda servir, como siempre, ¿no? Decimos, a mí desde luego, insisto, no hay nada más real y nada más importante que esto. Que todo esto de ser consciente de uno mismo y aplicarlo en conciencia. Y nada más bonito que, más bonito que ir compartiendo aquello que uno entiende y ver cómo realmente estamos conectados, porque uno puede ver la interacción con otros seres humanos, de cómo nos estamos moviendo las aguas más internas, ¿no? Son temas tan profundos y tan conectados a la esencia de lo que somos,
que es un disfrute poder tener en el entorno seres a los que les interese indagar sobre estos temas y que les interese no solo escuchar, sino aportar. Está todo relacionado con todo y es cada día más interesante. Por eso decimos muchas veces, y esto ustedes lo habrán escuchado en muchas otras, que a veces uno está instalado en la rabia, porque las circunstancias que se están viviendo ahora mismo, ¿sí o no? Porque las circunstancias que se están viviendo... Por eso yo muchas veces te digo, no te enfades, Julio. Que sí, es más, totalmente. abraza, porque además la rabia es muy Totalmente. pesada, tío. Es No, muy que pesada. sí. Por eso es lo que quiere decir que yo el primero tengo que aprender a soltar aquello que me pueda llegar a afectar. Igual lo que me afecta a mí no te afecta a ti, ni a ti, ni a ti, pero al final tenemos que ser nuestros mejores médicos y saber qué es lo que nos puede afectar o no. Médicos, psicoanalistas, psicólogos, todo. Por eso es tan importante eso, que no es un cliché, el decir que el tema es el autoconocimiento, porque nadie mejor que vos para saber qué es lo que de verdad te mueve, qué es lo que de verdad te aterra, qué es lo que te limita. No te lo puede diagnosticar ningún pelotudo con bata blanca. No puede. No. Y cuando nos reímos de los antiguos, no, que creían en dioses, mira, tenían todo un panteón. Bueno, cada uno tenía su especificidad. Y esa signatura, esa manera de ser, incluidas sus armas de cada dios, también está dentro de ti. Entonces también hay que encontrar, si quieres indagar, no por ti mismo, sino apoyarte en el conocimiento de los antiguos, vas a comprender que no estaban tan locos y no todo lo ponían fuera, sino era que había un autoconocimiento del cual exoterizaban en unos mitos para poder también transmitir mucho mejor la información entre todos. Igual que también crearon las constelaciones y todas esas historias. Pero... dentro de ti, te gusta o no, tienes a Venus, tienes a Marte, tienes a Mercurio, tienes a Kairos, tienes a todo ese panteón lleno de conocimiento. Simplemente es buscarse dentro y no tanto fuera. Tenía el Julio un problema técnico, pero comparto totalmente, Martín, contigo, el autoconocimiento. Si es que no hay nada mejor que eso, que transformarse por dentro. Espero que les haya gustado. Se han hecho ya las 9 pasadas y estamos diciendo con Julio que casi que nos vamos a ir a... Okay. Ya Sí. vamos a dejar aquí el programa, que además, con toda esta energía Es que, tan claro, bonita, transformadora, es que, claro, les invitamos a todos a tomar partido, a tomar entero, a tomar protagonismo en su propia vida, en cada instante, en cada momento. Bueno, nada, un placer, muchacho, compartir aquí un día más. Hasta la semana que viene. Un besico, descansa, sí, sin duda. Cuídate. Bueno, Vaya, mira, vaya. yo para despedirme me voy a despedir con una fórmula de un libro que me estoy leyendo, Bueno. que para empezar a aplicar. Dice, la fórmula muy sencilla. Dice, aumentas el corsé muscular. Sonrisa. Aumenta tu estado de ánimo y siempre hay mejor resultado. Así que les invito a practicarlo a todos. Qué grande. Bueno, está Sencillo. Bien. Jordi. Yo me voy a despedir con otra que dice así: si No quieres puedo alegrarte, No puedo poner tu cámara, perdóname. si quieres alegrarte la tarde, escucha Mira. los chistes de Julio García, pero no te los tomes muy en cuenta, que si no te los vas a creer y se te va a hacer más complicada tu vida. Ya está, tú tranquilo. Era casi con rima y todo, ¿no? Sí, se ha intentado. Así en un momento. Preséntame a tu Lo prima. importante eran los Sí. chistes de Julio García. Sí, Para sí. animarte el corsé ese que tú has dicho. Sin duda, sin duda. Ya sabes que yo soy muy limitadito y como dije ayer, trabajaba en una tienda de todo €1 y me echaron porque no me conocía los precios. Así que muchísimas gracias. ¿Ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ha costado! Festival del humor. Dale, que la gente merece algo más. Sin duda. Muy buenas noches, que lo paséis bien, que los esperamos el próximo lunes a las 7 en punto de la tarde. Mientras tonto, pasen un fin de semana agradable. Si podemos, estaremos aquí con el Musicoterapia, no sé si mañana noche o el sábado por la tarde noche, pero algo haremos, supongo. Si me porto bien, ya veremos, ¿vale? No ustedes, yo. Buenas noches, cuídense.